Hace poco. Vamos, no me jodas. Otra vez. This is... Aquí estamos manejando a este, creo. Huh? You're pretty familiar with this place. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering here, right? They're probably coming to fix the Stellaron problem. It's been such a long journey, but now we're finally gonna meet some Cloud Knights. I'll be back with my unit. I didn't lie to you, right? I told you I'd bring you somewhere safe, and I did. Though, we did take a bit of a detour. Sí, y peleamos mucho. Before Que I eso me arrived acuerdo. in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my chances and travel with the current to reap the greatest harvest. Meaning? Meaning, thank you, Miss Sushang. Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. Bye for now. Y ya está. Nuevo mensaje. Falló. Falló en la entrega del mensaje, ¿cómo no? The messages never get sent. I wonder what's happening with those three. O sea, esto de contar, ya lo dije en su momento, pero bueno, esto de contar dos historias a la vez es en plan de... Y nunca ha funcionado bien. O sea, nunca. Why did Kafka want us to come here? What happened to them? And what happened to Blade? I've delayed for too long. I need more information. Vale. What's up? Go where? Relax. When the fight is over, I'll personally escort you and Mr. Locha home. La lucha. You haven't been back home for a long time, have you, Master Danheng? As home draws nearer, so our feelings grow stronger. I can see it in your eyes. Do you want to leave? The Cloud Knights will soon check our identities. I have somewhere else to be. I've tarried here too long. Where are you going? I'm a traveling merchant. I have one more deal to see through. Y tanto. Me queda poco para la mejor parte. Bueno, a ver qué tal. Aunque no sé yo, esa parte a lo mejor me va a ser un poco tocapelotas por el tema del nivel, seguramente. Por cierto, ¿cómo te dan al personaje? Coño, joder, te lo dan bastante perrón, no por nada. 5. Uy, ¿han puesto lo del 5-6 y todo esto? Hostia, esto está bien. ¿Están todos esto? Sí, lo han puesto. Está que bien. Antes solamente te aparecía el nivel. Está bastante bien. Tengo todos los personajes 4-6-6-6, realmente. I'm sorry. I have to catch up to my friends. Alan, pues es la misión de la misión principal. Estamos en lo que viene siendo la última misión principal que han metido. No me dejará avanzar por aquí, ¿verdad? No. Y desbloquearla, pues bueno. Ir para adelante. O sea, sin más ni más. Pues bueno. Ese es el capitán, tú, ¿no? Ese es el de hielo. Luego, hemos apagado los puñeteros ni el dispositivo de niebla, no te los juegos. Eco del pasado. This aureate cauldron is driven by the cloud hymn magic of our people, the Vidyadhara.
It drinks the water of the ancient sea like a whale swallows the tide and refines it. Joder, como una ballena tragando la marea. Tócate los huevos. Yo suelo, cuando suelen estar personajes principales alrededor y tal, siempre suelo hablar con ellos. Por ver a ver si sueltan alguna perlita o algo. Que siempre está bien. Supuestamente se hemos apagado la niebla esta venenosa, así que no debería de afectarle. ¡Vamos! ¿Alguna aquí atrás? No. Supuestamente en esta misión no deberíamos de tener loot, dado que estamos con Dan. Hostia, fantasmas. All the elixir crucibles that the Videodora helped to construct contain Cloud Hymn magic. You should take this chance to learn more, young master. Joven maestro, además. But I don't need any sort of device to help me command water. What more is there to learn? You are indeed the chosen one, with endless potential. Yet, Cloud Hymn magic is just the beginning. Of Vidyadhara Mirajago? Have these shadows of the past yet to disperse? These memories... No. All the elixir crucibles that the... You Lo mismo, ¿no? Sí. Vale, pues para adelante no puedo ir. Más todavía. They say that you're a woman's power incarnate. Is that true? Poder del hongo encartado. Long. I was exiled from the Shenzhou. I'm no longer one of the scions of permanence. Basta de la permanencia. I doubt I will be here to see you take charge. No need to feel aggrieved. Videodora go through cycles of life and death, existing forever in this world. Es lo que nos dijeron que pasaba con la médica, con la enfermera, con la mini dragoncito. O sea, que mueren pero renacen con los recuerdos, o sea. Take care of me. Vale. Power. It's you. You've returned, High Elder. Qué gama. Los estos se giran para que siempre te estén mirando a ti. Sí. Something terrible is happening in Scale Gorge Waterscape. Please, don't go any further. Your enemies are waiting for you. I'm sorry. I cannot linger here. My friends have left. I must find them. You didn't heed us then, and won't heed us now. As headstrong as you always were. It seems you already made your decision. There is a vessel bound for Scale Gorge Waterscape, located ahead. ¿Quién es Dungeon exactamente? O sea, es en plan de... El agua se ve bonita, pero se me hace muy rara. No sé si me explico. O sea, es en plan de... Se ve bonita el agua, pero... Algo no te cuadra, ¿verdad? Coño. Ah, pues vale. Right on time. That feeling, Kafka. It's welling up within me. That feeling. It's... Well, don't resist. Let the Mara strike you. A tomar por culo, di que sí, Kafka. O sea, claro que sí. You're here. No le pega la risa con la presión. It's time. You think changing form will help you escape? Escape. I've told you and that woman many times.
I am Dan Heng. I have nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. ¿Pero qué pasa? ¿No tiene los recuerdos entonces? O sea, es de la especie de esta, pero no conserva los recuerdos. You will know the pain of death. Not on my watch. What? Anda, coño. You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jing Yuan's lapdog. Hombre, más que perrito faldero, discípulo y teniente, pero bueno, vale. Hey, move back. Things are about to... Huh? You look so familiar. What? Look out! Quit hiding. Your true self revealed. Bueno, de momento bueno, cinemática, desde luego. ¿Vale? Ah, vale, las espadas, yo diciendo, ¿qué coño la está atacando? Ah, toma por culo. I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Xianzhou. A criminal forever banished. The High Elder of the Vidyadhara. Imbibitor Lunae. Eres literalmente otro puto personaje. Bien. You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Xianzhou? In that case, I'll bring both of you to justice. Pero vamos a ver. Estos dos no son I've heard enemigos. of you, Imbibitor Lunae. First it was the Stellaron hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Sword, heed me. I have no interest in stoking conflict. Ah, lo sigue llamando I Tangent. came to ensure the safety of my friends. Save your excuses for the shackling prison. Bueno, lo de historia ya como que no, pero bueno. Out of the way! O sea, ¿what? Inhibitor Lunae. Imaginario. What? A ver, obviamente no puedes ver sus estadísticas, obvio, cosa más que obvia. Con Blade tampoco. Pero vamos a ver, si está desbloqueado, si está para tirar. Bueno, pues vale. Hostia, a ver, lo que he visto de Blade me ha molado, me ha molado el personaje como tal. Desde luego. Este obviamente digo yo que será el próximo personaje que metan. Entiendo yo. Claro, es que los Honkais tienden a hacer esto, ¿verdad? ¿Es destrucción también? Hostia, es destrucción también, sí. Joder. Los Honkais tienden a hacer esto, ¿no? A hacer como, digámoslo así, una variante de un personaje. Es que no he jugado Honkais, básicamente. Jugué el 3 20 minutos, o sea, el 3 de este. Lo jugué 20 minutos, o sea. Pero sí que he visto mucha gente como que tiene el mismo personaje de diferentes tipos. O sea, esto es básicamente lo que pasará. Va después de Kafka. Joder, pues habrá que verle. Pero esto te lo meterán como un personaje nuevo o como pasa con el protagonista, que tú le seleccionas y puedes cambiarle. O sea, esto es lo que a mí me causa un poco de intriga. O sea, con Dangen y L pasará como el prota o será un personaje aparte. Yo digo que pasará como el prota, ¿no? Tendrás que cambiarlo y luego me imagino. Bueno, vamos a ver esto. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Lo puedo ver? Ah, muy bien. O sea, es dar a botones, sin más ni más. Vale, 2 golpes. Better, but I'm afraid
You won't be seeing your friends. Pero vamos a ver, Blade, tú no estabas en su contra. Their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka. Lady, listen to me. Unleash the Mara. Es un personaje aparte. Hostia, me gusta mucho eso, golpe doble y en área. Bastante guapo eso. Y esto es la puta. ¡Hola, la ulti, chaval! Joder, la ulti, tú a cámara normal. Hostia. Al parecer Dungeon tiene una especie de carga, no sé qué será. Es el talento, ¿no? Sí, me imagino, al igual que Clara, pero lo que no sé, lo que no entiendo muy bien es cómo cargarlo. Ahora, ¿no? 2 cargas ahora tengo. Es en área ahora el golpe. ¡Oh, la lanza! ¡Hola! Hostia, pues este Dungeon está bastante guapo, ¿eh? Las cargas... quiero ver un poquito... estoy deseando acabar el combate para ver un momento porque... Hostia, me han venido recuerdos de Vietnam de Cocoy. Usa tu habilidad básica para potenciar tu ataque básico de Dungeon. Hasta 3 veces. Potenciar. Esto es la habilidad elemental. 2 y 3. Un salto fulgurante. A tomar por culo. No, sí, ha acabado. All of you listen to me. Stop. ¿Está controlando la mente en serio? Well, Lady, are you satisfied? Yo creo que no. Ahora que veo a Yankin, me hago una pregunta bastante seria. ¿A quién voy a elegir en el banner permanente? Porque no lo tengo pensado, la verdad. ¿A quién elegir? Y a lo mejor le elijo él. Es cacería, ¿no? Yankin, creo. Ya se ha calmado todo el mundo, al parecer. I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you 3 misbehaving in front of the Lawfu's hotshot general. Coño, mira quién aparece, tú. El que faltaba. Yep. General. Coño, dile al menos que lo he hecho bien. Yo qué sé. A ver, ¿qué coño pasa ahora? Years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned. Si aún me consideraban su amigo, tócate los huevos. That it is. Tócate los huevos. La única labor que tenía era despertarlo. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything this time. No, sí, claro, entiendo que es como la de los dados, como la de los dados cuántica, que tienes que utilizar la habilidad elemental para cargarla, el ataque cargado. Rondaría ser lo mismo, ¿no? Necesitas bastantes skill points.
It has been a long time, old friend. I'm not him. Vamos a ver. I'm sorry. ¿Seguimos encabezonados? O sea, es en plan de... Nacho, que se ha descubierto el You cannot pastel, o sea, da leave igual. yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go and see them together? Aunque con ese aspecto no creo. Lunarescent Depths, a realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of A ver, no me our quiero water spoilear mucho species con los may be personajes, more vale. Quiero hacer lo mismo que con Genshin. Me quiero llevar yo la sorpresa, etcétera y tal, pero... Uff. You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Danfeng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Danheng. Whether Danfeng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me, General. Raising old nets only darkens the water, an exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. I already told you, You Que did, la ha pillado, coño. but to what effect? If words alone were enough to change the heart, this world would be without quarrel. If you wish to rid me of the illusion of Danfeng, you must do something for me. A ver. Before I can let Danfeng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk in anyone's shadow aboard the Luofu. I may not be capable of the things that Danfeng was capable of. You must do it, or my promise will Me come hace, for o sea, naught. me estoy rayando mucho porque If you parece wish to como que blame está hablando someone, de una persona blame your ajena cuando previous es él y incarnation. supuestamente tiene sus recuerdos. O Have sea, es you en not plan de... committed that Es una terrible tremenda sin? fumada lo que han hecho aquí. Had the power of dragon transmutation been passed on intact, I would have no need to compel you. It is as I said. Here we stand so different from one another. Danfeng is no more. Now, there is only Danheng. But I am the general of the Luofu. There are things that I wish I did not have to do, and yet I must. Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? Coño, los estamos buscando. You brought them here? Bueno, han venido por su propio pie. Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Hostia, que esa distancia ahora, ¿verdad? Their friends are waiting for you. Hostia, el diseño mola. Lo han cambiado muy poco, pero mola. I have been keeping careful watch against the abominations of abundance, the Stellaron hunters, and the disciples of Sanctus Medicus. But I never anticipated the Antimatter Legion. The hunt is far from over, yet all the while we find ourselves at war with other evil spirits. From this battle onward, the Alliance must fight the Legion to our dying breath, even if it means the end of the ¿Veis lo Luofu. que digo? Que no me convence el agua algo. O sea, fijaos en el borde. O sea, a distancia se ve bien, pero cerca... Uff, cerca. Cerca se ve bastante pocha. Our intelligence tells us that the Legion are a mad and destructive war machine. Yet they never took up arms against the Alliance. The armies of the Seven Ravagers all have their own means of destruction.
they are not to be taken lightly. Lord Ravager Fantalia favors internal collapse, which is why she masterminded the Stellaron crisis and urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows. Now that her plot has been laid bare, she has no choice but to retreat. And yet that hardly suits her philosophy of destruction. There must be something more. Árbol. Coño, ha ido al puto árbol. Her hatching rebirth is complete. She left me all alone. Still, I wait for the day of my rebirth. Endless waiting. Pero espera, ¿no están pudiendo renacer? Es por allí. Coño, pero salta. As recorded in the ancient texts, this body of water was brought by my people from our homeworld. It formed part of the roiling deep. It is as pure here as it was there. Our dragon ancestors nurtured us with the water of life and bestowed us with the permanence of the Vidyadhara. Se me hace muy raro que esto sea como una imagen plana que te sigue la caja. O sea, se me hace rarísimo. Do you know something? When Don Fong committed his great crime, the Ten Lords Commission advocated strongly for him to be destroyed. The Vidyadhara, on the other hand, were split evenly in their favor and disfavor of the motion. The dragon transmutation inheritance was not intact after all. The senior Vidyadhara hated you, yet did not dare to kill you. The Vidyadhara were under great pressure. In order to placate the Ten Lords and Skyfaring Commissions, they performed an exuviation charm on Don Fong against his will. Still, they ensured that the charm contained flaw, thinking that this would fool the Ten Lords Commission. De hecho, el nombre de este personaje no tendría que ser Danfeng. Were sure of their scheme. But you cannot No Danfeng. O sea, tendría que ser Danfeng, ¿no? Supuestamente. A ver, este último que me cuenta. Creo que no hay más. Waters of the ancient sea, cleanse me. Waters of the ancient sea, protect me. This world's good karma is settled. This life's misfortune is erased. ¿Está hablando de ahora o del pasado? Porque me acaba de dejar muy confuso ese mensaje. O sea, presiento que había algo oculto por ahí, ¿eh? Anda, mira. Are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Let's go. ¡Hostia! Con el general y todo. ¿Y el de físico? ¿What? Coño, con este cono tela. Con el físico. Y con el de los topos te damos la bienvenida, ¿en serio? A ver, el físico supuestamente es el main, ¿vale? Pero es en plan de... Vale. O sea, ok. Heaven Surge. Now. This is our chance. Wow, hostia, que mete, ¿no? A foregone conclusion. Here is thunder! Lo malo es que ya digo, los personajes de historia no te dejan verlos del todo. Y es lo que más me jode. O sea, ¿para qué me lo pones? ¿Esto es de la ulti o es de la E?
Pero espérate un momento, ahora mismo no me está consumiendo. Ah, claro. Esto, en vez de consumir puntos de habilidad, consumes esto, entiendo, ¿no? This is our chance. There's no time to lose. I told ya I could fight. With me out here, how can we lose? Nunca me acostumbraré a la velocidad base del juego. O sea, es en plan, te parece que va a tomar a alguien. You can't run. Ah, de hecho es que la tenía yo desactivada, perdón. The times are changed. O sea, la tenía yo desactivada. My turn. Oye, pensé que lo mataba. Heaven's Surge. Rules are made to be broken. Individual, ¿no? Pues haré. There's no time to lose. Here is thunder. Time for them. Show no mercy. A ver, las cosas como son. En general es un pedazo personaje. Try that again. Heaven's Surge. Forgive me. This is our chance. Follow my charge. Conflict is pitiless. My turn. Here. The strength. Heaven's Surge. Pero la definitiva no te la dan, por cierto. Es lo malo. Eso es bastante malo. Here is thunder. Vale, se me da el espíritu ahora con 7 cargas. Y no lo mata, la madre que te parió. No lo mata, lo deja un toque, tú. Xingyuan, where have you been? Bueno. Forgive my late arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seats of divine foresight relate the battle reports to me. As for Fantilia's Y necesito hielo. The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. Por cierto, en este parche no iba a estar She wanted to disponible use the esto en Arbor to Play. disseminate the power of the Pues en el Planeswalker, siguiente. No and están turn trabajando en ello, Luofu no lo into sé. a hell of undying abominations. ¿Cuánto llevamos, por cierto? 2 horas. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. Bueno, más o menos, ¿no? Huh? Is that Dan Heng? You... Sí, you tiene are cuernos. Dan Heng, right? What's with the horns? Le quita importancia. It's a long story, March. It's me. So, you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later, shall we? No ha dicho... Marzo no ha dicho extraño secreto. When you first appeared on the No ha dicho nada de fuerza, ha dicho extraño your secreto, ¿no? stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. No, I was Strange. concerned that the Stellaron hunters harbored No sé cómo ulterior lo ha dicho motives and exactamente. refused your offer. Secret Strange, ha dicho, ¿no? Ha dicho Secret Strange. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here. Y a hacerse con el Brought in the exterior, scope básicamente. of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt. The Luofu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the situation is far from under our control.
As General of the Law Fu, it would be foolish of me not to ask Dan Heng and the rest of you for your strength at this critical moment. Even if the crisis on the Law Fu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Una cosita, con esto, realmente con este tramo de historia, realmente vamos a acabar ya este planeta. Ya sería saber el siguiente, ¿no? O sea, o acaba de tal manera que tenemos que seguir en este planeta. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the Eso me intriga un poco, en plan de, a ver, ya sería hora de terminar, yo creo, ¿no? Hemos visto mucho de este planeta. Más que en esto, lo diré, en Yarilo. En Yarilo estuvimos rato, pero tampoco tanto. O sea, no ha sido muy diferente, yo diría, que la trayectoria. Dan Heng? Me estás vacilando, extiende la mano, coño. Thank you, Dan Heng. O sea, vamos a ver. O sea, me estás vacilando. ¿Cómo coño no va a extender la mano? Still one of the nameless. I stand here at the mercy of others without true freedom to speak. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Law Fu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan, only a bet. A bet on the Senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. High Elder? Sí, esa pedazo de estatua que está ahí al fondo. When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Law Fu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue. Oh, it looks so much like Dan Heng. Es que era él, Wonder entre if comillas. the statue is that Espérate que viene tema musical. A la otra. Joder. I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power, and their appearance is that of a child. Do you understand, Dan Heng? Since Dong Feng perished, the Law Fu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the Arbor, no me jodas, la renacuaja dragón es la puta líder de la raza. Ay, la hostia. Vale. Joder, la música. Un poco tristona, no sé muy bien por qué. Vale, vale. Coño, me desvío un momento, perdone. A ver. I knew you'd come. When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. They may have banished you, but the Law Fu is still your home. You're a member of the Express crew, Dan Heng. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here.
Habla con las personas del salón. Joder, vaya dos. Imbibitor Lune's reincarnation. Dong Hong, correct? I've heard your name before. Mi nombre fue borrado. Your name was only erased from the public eye. But as the Master Diviner, I know, and should know, all the records of years gone by. Such archives are of great importance in times of need. I was not born in the heroic and extraordinary era of the High Cloud Quintet. To have seen those legends with my own eyes. Your appearance closely matches the depiction in the annals. Does Videodora reincarnation really entail a complete transformation? A new life? Pero supuestamente con los mismos refuerzos, hasta yo tenía entendido. Parece ser que no es así, como tal. You scared the heck out of me! For a second I thought you'd annoyed the General. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. Bueno, no tanto, pero bueno. What made you suddenly decide to come down from the Express? Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Anyway, it's great to have you with us, Don Hung. Vale, realmente no hablan mucho, ¿no? Has coming here triggered your memory? Release your full potential. The power you carry is the key to opening a way through to the Ambrosial Arbor. ¿Dónde está el árbol, por cierto? Ah. Tócate los huevos, el pedazo de árbol, ¿no? No se ve ni la copa, ¿no? Ahora. Bueno, a ver. A tomar por culo, te amargo, venga. Suban el volumen. Bueno, aunque de momento me quedo con incendio, de que fue el combate de Cocolia. De momento. Vamos a ver cómo acaba la canción. Joder. Ah, toma el burbulo. Pedazo de canción. O sea, mira, es que yo no sé por qué Hoyoverse tiene unos temas tan buenos en términos de canciones. Pero temaros. The annals mention that Scale Gorge Waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures. I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age passed. The palace was left in ruins, and the Videodora used their sacred homeland to imprison ¿Cuántos the años tiene este hombre? O sea, madre mía. The Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jinyuan. General, are you planning to face Dantilia alone? Obviamente no. I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends for support. General, don't cast us aside.
we're willing to go with you. Yes, General. We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou. How can we let Outworlders face the danger while we stay behind the lines? With your permission, sir, allow me to lead the way. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Lo de los eones todavía no queda claro. Nanok, ¿quién es? Nanok es el de fuego, ¿no? And if the seawater returns to its original state, este puto dragón ahí de fondo, hola. Immediately and seal off the delve once more. The Master Diviner will lead you. Yes, General. Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Spoken like a true general. Pues al lío. ¿Cómo se llama el tema? Daharni de Santos Medicus. Es una buena canción, la verdad es que sí. Pero vuelvo a decir, me quedo con incendio todavía, Lo del puto dragón en la ola. What the fuck. Ya digo, de momento me quedo con incendio, la de Cocolia, o sea que es muy buena. Lost your senses. You think this will gain the trust of the Xianzhou natives. Those who are not of our kind can never be of our mind. I understand your misgivings, but my decision is made. That is the course we must take. Very well. In that case, I will report you to the Preceptors and have you stripped of the name and power of the High Elder. This must be the first High Elder that accepted the mission to quell the Ambrosial Arbor. According to tradition, from then on, successive High Elders were obliged to return to the Dragon Vista Rain Hall. They would guide the tides of the ancient sea to guard and strengthen the Arbor's seal. Do you remember now? Yes. Reverence to the Three Talons, the path to the Great Roots. It's the way to the root depths. Is that some kind of riddle? Reverence to the Three Talons. What the heck does that mean? What the heck is that? Ay, qué bueno. Me ha chocado muchísimo la pregunta, el tono, o sea. Completely abandoned. That must have been difficult for them. Imagine how upset you'd be if you had to abandon me. Sí, la marca, ¿qué sentido tiene que hacer un acertijo? It must have been a necessary sacrifice. Vale, vamos primero a esta. Una lámpara ritual de los Vidyahara que contiene el poder del sello de la raza. Enciende las lámparas en un orden determinado para desbloquear el sello. This is one of the places mentioned in the riddle. One of the Three Talents. If we can break the seal here, we'll be a step closer to the roots of the arbor. Entiendo que esta es una. Those seals you mentioned. Do you mean these weird-looking stone lanterns? Dos. That's right. From what I recall, we have to touch these stone lanterns in a particular sequence to unlock the seals in this area. In that case, then, I'll leave it to you. I'll do my best. Y 4, ¿no? ¿Entiendo? O sea, la marca del suelo, según brille, es el orden que tienes que hacerlo.
Vale. It worked. General, did you hear about Miss Tingyun? I received word from Lady Fu. The depth of Fentilia's infiltration, along with her meticulous planning, makes her extremely difficult to guard against. The Cloud Knights will carry out an investigation. But for now, our most pressing matter is to put a stop to Fentilia's scheme. No quería interrumpir el diálogo, pero es que me iba a pegar el bicho igualmente, así que... Al menos es automático. ¿Pero qué hostia es esa? Mitad de vida, vete a tomar por culo, colega. Bueno, un poco exagerada esta definitiva, pero vale. Venga, a ver. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Oh. If your people knew that you had brought me here, there would be great unrest. They will never know. Keep quiet, Injing. This will make us even. I will give you 2 hours. Research what you can. Remember, 2 hours. I'm a short-lived species. Do you think 2 hours isn't enough? It will be done. What? That's Dan Feng's voice. But what about the other person? It's so Blade. familiar. Es Blade. Si es Dan Feng, es Blade. Porque al fin y al cabo son los dos que están relacionados. O sea, de hecho es que suena a Blade. O sea, las cosas no son. Por aquí. ¡Pum! Galletón. You can fight it or rock with it. Time for a buzz. ¡Hala! ¡Qué hostia me acaba de dar la virgen puta! Madre mía, tengo que aumentar la velocidad de Natasha. Tengo que aumentar la velocidad de Natasha. Es súper lenta. O sea, tengo que aumentarla porque es en plan de lo que ha tardado tú en hacer acción. Madre mía. Lo que ha tardado en hacer acción, tú. I hope I helped. Mamá. A ver. This seal was already on the verge of breaking before the ambrosial arbor's resurrection. Estuvo a punto de romperse. A ver, esto, hostia, no está pintado. Están semipintados. Ya no se ve un carajo, tú. Our people sing the hymn of clouds and dance to water's cherished sounds. And high above the dragon flies, to each is destined different skies. This mural portrays the Vidyadhara young. They acquire knowledge and depart for different places on the Xianzhou, thereby dedicating themselves to serving the Alliance. This mural is pretty interesting. It looks like time hasn't had any effect on it. This mural must be related to the others here. It tells the story of the Vidyadhara self-reincarnation, from hatching rebirth in the ancient sea to the return to that. No sé si tienen un orden estas cosas, por cierto, o sea, espero que no. Hey, do you think this could be related to the seals? Perhaps. Perhaps? Fair
enough. It's tough racking your brains all the time. I'm struggling. Vale, ya veo. El nacimiento, este es el 1. Entiendo, ¿no? Beneath the lunar glow adored, Vidyadhara eggs begin to form, and from the ancient sea rebirth, to walk again on solid earth. No, nace de nuevo, este es el último. Describes the Vidyadhara hatching rebirth in the lunarescent depths, the beginning of self-reincarnation. El principio de la reencarnación es este. And as the day is almost gone, return alone to water's song. Beneath the waves in La silver muerte. shell, await new life that time will tell. The worldly limit of the Vidyadhara is reached after 7 centuries. They return to the ancient sea and form a shell. En una awaiting the carcasa. next hatching rebirth. Our reincarnation's greatest cost, the wisdom of a past life lost, yet through the teachings of our kind, unto the young again consigned. The mural depicts the Vidyadhara being guided by their elder, wiser kin after their rebirth. Vale, entendería que este es 1. What seems to be the problem, Frank? No. It would appear the seals have you at a loss. Could the murals in our vicinity be related to the seals? Ya lo sé, gracias. Vale, pues entonces este es el 1. Vale, el del renacimiento es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Y este es el 4. Claro, es que había 2 opciones. O empezaba con la reencarnación o terminaba con la reencarnación. Es en plan de... Yo entendía que tenía que terminar con la reencarnación. Let's head to the third seal. Vale, el otro está para allá. Toma por culo. Y que realmente sí que tienen un orden, es derecha, izquierda, de frente. Coño con los corales. Por cierto, he completado algo de esto. Coño, sí. Hola. A ver, si puedo evitar combatir, de momento, pues... Evito combatir, hombre, las cosas, ¿no? Otro teleport por aquí. Hostia, ese está custodiado. Hostia. Este parece duro. The last of the 3 talons is here. No tengo ningún elemento, pero me da igual. There are abominations up ahead. Careful. No tengo ningún elemento, me da igual. Dios. Time for a buzz. This is double speed. Vale. Turn it up. A tomar por culo. ¿Qué es esto? Time for a buzz. Speed bump. Ok. Pues ok. ¿Qué coño le ha puesto? Oye, que literalmente me lo one-shotea, O sea, es que literalmente me lo han one-shoteado. O sea, es que literalmente me lo han one-shoteado, tú. Joder, es que... Vale, voy a hacerlo manual. Es que la debilidad
La debilidad se la tiene que poner Silverwolf al mono. Joder, no al perro. El perro me da igual. Ready when you are. Joder, es que el perro me da igual. Target threat index raised. More enemies. Coño, es que la debilidad se la tienes que poner al mono. Pretty good crowd today. Turn it up. This combat needs optimized. This is double speed. Time for a shot. Se la quita la marca. That's better. Good as new. What? ¿Es a la última la que le hace algo? I'm okay. Keep up. Ready to lose your... You can fight it or rock with it. Ready to jam. Just a little something. And keeping it. Good as new. I want to protect everyone too. Mr. Sora. But I'm a... ¿Qué dices tú? I need to be brave. Look out! Can I have fun this time? Time for a fun. Let's rock. Are you all right? Mission command. Stay back, Clara. I'm not afraid of you. Hide. More enemies. This combat needs This is double speed. ¿Lo he hecho mal otra vez o qué? Are you all right? Stay back, Clara. Turn it up. Ready to lose your... You can fight it or rock with it. Vale, es el último el que ataca. Vale, vale. Es que te one-shotea, hola. Eliminating threat. I want to protect everyone too. Mr. Sora. Mission command. Time for a fun. Time for that. Joder, es que me ha matado a Natasha, tú. Es que me ha matado a Natasha, tío. O sea, ¡ah, tío! Que me haya matado a Natasha y me toca los huevos, tú. Pero no, ¿cómo funciona su mecánica? Es que no lo entiendo. O sea, es con ataque. Es con quien ataca, pero Natasha no atacó, Natasha curó. O sea, ¿cómo coño funciona? O sea... Ready when you are. A ver, ¿cómo coño funciona esto? Vigilancia. El espíritu de la organización sí mío. Lo ha marcado como objetivo de vigía. Ya, pero ¿cómo coño cambia de objetivo? Vigilancia. No se puede eliminar acumulaciones de vitalidad que tiene el simio desgarrabado. Obtiene tres acumulaciones de vitalidad y marca como objetivo de vigilancia a cualquier aliado al azar. Cada vez que un aliado use la habilidad básica, se convertirá en el objetivo de... Ah, habilidad básica. Vale, tengo que evitar utilizar la habilidad básica. Bueno, realmente que sea... Pretty good crowd today. Let's rock. Stay back, Clara. Annihilate. I want to protect everyone too. Mr. Sora. Can I have fun this time? Pero es que necesito utilizar las habilidades básicas. El problema es que él actúa primero.
got a raid to get to. Let's finish this. This combat needs This is double speed. Me la mata, ¿no? Hostia, qué mecánica más toca pelotas, loco. Es que qué mecánica más toca pelotas. No, es que es una mecánica toca pelotas, literalmente. Es que lo que más me jode es las debilidades que tiene el mono. Es lo que más me toca la polla. O sea, las debilidades que tiene. Fuego, hielo y viento, creo. Joder, es que es lo que más me toca las narices, loco. ¿Por qué tienen que ser esas? No, es que es muy tocapelotas esto. Es que si pudiera cargar la definitiva de esta señora, pues no pasaría nada. Es que veis, o sea, yo ahora mismo, si utilizo Natasha no voy a utilizar el básico, eso está claro. Pero es que joder, Luz. No me pongas cuántico, coño. Que si utilizo esta, es que no me jodas. Es que claro, no puedo utilizar a Bronia. Me tengo que poner Bronia en el equipo. Necesito ponerme a Bronia en el equipo. Yo creo que si tengo a Bronia en el equipo, hago mejor. Porque reseteo la habilidad de Clara y a lo mejor tanqueo con ella. Pero es que joder, me toca la polla, loco. O sea, es en plan de... Es que has limitado muchísimo esto. Target threat index raised. ¿Veis? Yo ahora hago esto. Físico perfecto, no le metemos ya más cubos. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Una ulti a este lobo para que no saque tanta mierda. Un básico por aquí. Ralentización, perfecto. You'll pay for this. Después de Bronia ataca. No me jodas, tenía un punto de habilidad solo, tío, y no me he dado cuenta. O sea, me estás vacilando. Tenía un puto punto de habilidad y no me he dado cuenta. Ahí la hostia, tú. Qué puta mala suerte, tú. Tenía un puto mísero punto de habilidad, en serio, tú. O sea, un mísero punto de habilidad tenía. Oh, tío. Es que no podía. Es que iban a matar a Bronia. Oh, tío, qué rabia me da eso, loco. Target threat index raised. Hide. More enemies. Lend me your strength. Annihilate. I want to protect everyone too. That's your Torah. Naughty child. Seems I've been waiting a while. Vale, a ver, ¿qué hora es tú? Son las 8, tú.
A ver. Vale, hay que bajar a este. Can I have fun this time? A ver, Bronia. I've got a raid to get to. Let's finish Tiene la this. defensa bajada. Time for a buzz. This is double speed. Ah, espérate, si utilizo... Vale. No creo que sobreviva, ¿no? Time to do something. You'll pay for this. ¿Sobrevive o no sobrevive? De puto milagro. That's better. Thanks. I'll never forget you. Joder, instant, loco. Me la acabas de hacer instant. Lend me your strength. I'm not afraid of you. Annihilate. I want to protect everyone too. What's your turn? More enemies. Justin, just a little something. Good as new. I need to be brave. Hide. It's a command. It's a command. This battle is unavoidable. Vale, tengo que usar la habilidad normal. Reducción de defensa. Take that, Clara. Es que tengo que curarla. Thanks. I'll never forget you. Lend me your strength. Annihilate. I want to protect everyone Reducción too. de defensa. We've entered the storm. To guard and defend. Toca pelotas, está siendo. Por coños. Are you all right? It's a command. Can I have fun this time? Joder, resistencia a efectos. Me cago en la puta, el barrio. It's a command. I'm not afraid of you. Hide. Time for a shot. That's better. Think you'll pay for this. I'll never forget you. This combat. This is double speed. Obviamente me la iba a matar. More enemies. Time for a buzz. I need to be brave. Annihilate. I want to protect everyone too. What's your turn? Can I have fun this time? It's a command. Vale, le bajo. Moment in the battle. Target threat index lowered. Hide. Time for a buzz. This battle is unavoidable. This is double speed. It's a command. Madre mía, qué puta locura de bicho, loco. Annihilate. Qué puta locura de bicho, tronco. O sea, en serio. We've entered the storm.
No, es una puta locura de bicho, fuera coñas. O sea, se ha quedado un toque de vida, pero es que es en plan de, tío, que literalmente casi me one-shotea al personaje. ¿Qué dices? Es que esa marca te deberías de poder liberar de ella. Me jodas, loco. Es que como juegas, o sea, tienes que jugar un equipo literalmente sin habilidad elemental. O sea, que cure de forma pasiva. O sea, es en plan de, casi lo conseguimos, pero es en plan de... Tío. Target threat index raised. Hide. Time for a fun. Lend me your strength. Annihilate. Naughty child. Nap time. Que verá, o sea, media vida. Media vida con la reducción de daño. No, no sé, la reducción de daño. No he llegado. El ataque antes de la reducción de daño. Ah, tío, o sea... Qué rabia da esta mierda, o sea... Dios. Ah, me la mata, tío, otra vez. Que... Oh. O sea, ¿cómo coño mitigas tú? O sea, aunque suba el personaje de nivel, ¿cuánto pasa? ¿Pasa de quitarme media vida, qué? ¿A 3/4 de vida? O sea, que no me jodas, loco. Es que no me jodas. O sea, me parece impresionante. O sea, me parece impresionante meter un puto enemigo así. O sea, es en plan de... Que te anule el tema de poder tú llevar la habilidad elemental que tú quieras. O sea, es en plan de... Que es que no puedes. Literalmente no puedes llevar habilidad elemental. Time for a fun. You'll pay for this. Lend me your strength. Annihilate. Time for a shot. ¿Qué es eso? Mitad de vida con la reducción de daño. Bueno, sí, la reducción de daño otra vez. Me queda un toque, tío, del este. This battle is unavoidable. Ah, me la mata, ¿no? O sea, a mí no me parece impresionante es eso, que me mata de 2 hostias. O sea, me hago la rotación perfecta o nada. O sea, me hago la rotación perfecta o nada. Tal cual. O sea, tal cual. ¿Me hago una rotación perfecta o nada? De puta madre. O sea, es que no me jodas, por Dios. Y Natasha tarda mucho tú en entrar, O sea, Natasha tarda horrores en entrar. O sea, mirad Natasha. Target threat index Es que no me raised. jodas. ¿Qué hago? ¿Utiliza habilidad elemental o ataque básico? Es en plan de, es que este puto pesado, tú, en serio. Time for a fun. Me tengo que aplicar otro elemento porque es que no puedo pelear contra este bicho, o sea... Lend me your strength. I'm not afraid of you. Annihilate. Es que 1200 de vida te mete. Así de gratis. Y los perros ya ni te cuento. Ahora me da solución de ataque, en serio. I want to protect everyone too. What's your turn? Lend me your strength. Time for a shot. Thanks. I'll never forget you. Es que la hostia es insana. Pero es que es insana.
Pero si es que no voy a hacer nada. O sea, literalmente no voy a hacer nada. Y me ha cambiado una Tesla. O sea... I've got a raid to get to. Let's ¿En serio finish este this. tío me va a hacer irme y levear a los personajes? O sea, en serio. Es que encima las debilidades, tío. Es que encima las debilidades que tiene, tío. Tiene que tener hielo, tío. Tiene que tener puto hielo. Es que no me jodas, hombre. Tiene que tener puto hielo, tío, y frío. Y viento, tú. Qué rabia. O sea, es que qué puta rabia, tú. O sea, me da mucha rabia esto. O sea, en serio. ¿Me quieres? ¿Dónde coño está aquí? Es que aquí voy sin daño, literal. No va a ser suficiente, pero bueno. Lo voy a dejar en automático ahora, ¿eh? A ver qué pasa. Pero vamos, o sea, me parece de lo más absurdo. O sea, la habilidad. Me parece de lo más absurda la habilidad del puto bicho. La vigilancia. Es en plan de... Por utilizar la habilidad elemental en este juego. O sea, hola. O sea, hola. O sea, es ridículo. O sea, es ridículo. Bueno, al menos está a punto. Pero es jodidamente ridícula la habilidad. Lo digo en serio. La habilidad es ridícula. Pero coño, pues a ver. Pero no ataquéis a los perros. Pero no ataquéis a los putos perros. Pues fíjate ahora, qué fácil. Pero me cago en la puta que parió. O sea, no sé, o sea... 7 de marzo no sé ni cómo coño ha aguantado, pero bueno, vale. Vale, a la mierda los perros ya. Coño, dejad de focusearles. Joder, pedazo escudo. No, ahora sí, nos ha jodido. Llevando las 3 debilidades del bicho, por supuesto. Que se hace más fácil. Ya digo, la hostia que mete no es normal. O sea, a ver, que no tengo los personajes de forma perfecta ni nada por el estilo, pero es en plan de... Joder, que Natasha va full vida, prácticamente, que tiene todo 1000 y pico de vida. Y es que literalmente le vuela la mitad. O sea, literalmente me acabo de soltar el DPS. A ver cómo le venzo ahora. Le queda más de la mitad de la vida.
Tal, nada, pues así nos vamos a tirar 3 años. O sea, así nos vamos a tirar 3 años, ya os lo digo. Es que encima de debilidad le quitas poquísimo. Claro, a ver, ahí está la clave, ¿no? Poner escudo de 7 de marzo, poner la habilidad del prota y a tomar por culo. Y a básicos, a base de esas dos, pero claro. Madre mía. Ah, ya digo, 3 años aquí, ¿eh? Para bajar la vida. Me acaba de pasar lo que acaba de pasar. Es que lo hace insta prácticamente la velocidad de ataque este bicho. Mirad lo que tiene el prota, tú, debajo. Es que no le quito nada. O sea, no le quito nada. Le quito -1. Tenías que haber puesto escudo, tal vez. Bueno, espérate que todavía no le mato, ¿eh? Menos mal que el escudo de 7 de marzo es alto, que si no... Claro, me ha matado la única fuente de daño del equipo real, pues nada. Pasa lo que pasa. Casi me mata. Bueno, Nata se puede aguantar el golpe. ¿Por qué Nata se primero? No he entendido por qué ahí Nata se iba primero, pero bueno, ahí. Ah, no he entendido. Oye, por favor, muérete ya, mono. Ah, muérete ya. Menos mal que aguanta lo que aguanta el personaje, que si no... Perfecto. Ahora mismo sería la rotación perfecta. Entonces, literal, le han curado y se pone en la habilidad perfecta. Madre del amor hermoso. O sea, si esto era un miniboss, ahora el boss, ¿cómo coño va a ser? Did you notice the flagstone the creature was stepping on? O sea, es que el boss, ¿cómo coño va a ser? Any connection to the seal.
Losa de la revelación. Aquí. Hostia. A ver. A ver. La que está únicamente sola, que es esta, es la cuarta. Vale. La primera es esta. Sí. Esta. La segunda es esta. Sí. Y la tercera es... Y ahora la cuarta.